Hola a todos, soy Cristian Parra y les doy la bienvenida a este tutorial de técnicas y usos prácticos para una fotografía profesional. ¿En qué va a consistir este tutorial? Se trata de tener los insumos mínimos pero muy necesarios para tener esa sensación de tener una fotografía profesional. Para este tutorial solo vamos a requerir de elementos que vas a tener a tu alcance. Elementos necesarios que incluso, cabe advertir, no necesitamos tener dispositivos tan avanzados como una cámara reflex, sino que incluso desde dispositivos móviles podemos realizar una fotografía profesional. Pero algunos de ustedes, tal vez desde ese dispositivo móvil, han tenido esa sensación de que las fotografías no tienen, digamos, no sé, el sentido estético o técnico que los haga sentir que la foto sea profesional. Entonces, este tutorial consiste en precisamente cambiar esa percepción de lograr esa fotografía profesional, tener esa sensación de que tienes el control sobre el resultado que tienes en la imagen. Para eso vamos a ver historia. Prometo que será muy breve, porque ¿y para qué saber de historia? Y no la vamos a ver a grandes rasgos, sino que vamos a entender de dónde viene esa noción de fotografía, cómo llegamos a este universo, cómo es posible poder tener una imagen fija o en movimiento. Viendo esos mínimos insumos de historia, podemos entender muchas de las técnicas que vamos a ir aprendiendo a través de este tutorial, y con ello garantizar todo el control sobre la imagen. Y esas técnicas que iremos aprendiendo también las vamos a complementar con un poco de composición muy necesaria, sobre todo para ese objetivo que les mencioné antes, de tener esa sensación de tener una fotografía profesional. Y finalmente vamos a ver recursos de lo que se llama postproducción o edición para ciertos tipos de fotografía que lo requieren. Obviamente, la idea no se trata de que la fotografía se trate en toda su sustancia la edición, pero sí es importante. La edición sea a través de nuestros ordenadores o bien al alcance de nuestras manos en nuestro dispositivo móvil. Y tendremos para el final algunas consideraciones para ese objetivo de la fotografía profesional, pero ya especializada en el campo que tú prefieras y en el método que tú prefieras, sea a través de tu aprendizaje autónomo en el tutorial que tú escojas con tu tutor de cabecera, o netamente un aprendizaje autónomo con los recursos que consideres necesario. Entonces, con todo esto aprendido, si estás de acuerdo con esto, este curso es para ti. Te invito a que nos acompañes en todos los siguientes módulos para lograr esa sensación que todos queremos de obtener una fotografía profesional. Capítulo 1. Un poco de historia. De acuerdo, y para el tema de historia, que para algunos puede parecer tedioso, muy aburrido o tal vez no es importante, en realidad parece que sí es funcional. Esto lo digo porque nos va a funcionar para entender cómo se convierte la imagen que estamos viendo en una imagen fija, en una fotografía, sea en el medio análogo o en el medio digital. Claro que ya mayormente solo se ve en digital. Sin embargo, entender todo el proceso histórico que hubo detrás de eso en eventos muy concretos, por eso lo que dije en la introducción de ser absolutamente breve pero muy conciso en este tema de la historia, nos va a ayudar a trabajar muy bien las técnicas que vamos a aprender. Pues bien, el primer acercamiento a la fotografía, bueno, en realidad antes de que apareciera la primera imagen fija de la historia, vamos a mirar hacia el año 1000 después de la era común, la cámara oscura, con Alhazen. Pero bueno, realmente creo que a este punto no nos interesa demasiado ese proceder de la historia, pero en realidad nos vamos a remontar en qué ocurre en el concepto. Tal cual como están viendo en el recuadro, esta cámara oscura es el principio en el que se rige toda la fotografía, por lo menos hasta la que conocemos hoy, que consiste
en que esa imagen que estamos viendo pasa por un vórtice, es decir, por un pequeño orificio, y se ve reflejado de manera volcada en otra superficie en un cuarto oscuro. Esto antiguamente funcionaba en las artes plásticas, muy en especial dibujo y pintura, para el tema de hacer calcado, para hacer retratos o paisajes lo más fiel posible a la realidad. Y exactamente este funcionamiento de la cámara oscura eh, tardó muchísimo tiempo. De hecho, para algunos talleres presenciales de fotografía aún se hacen los ejercicios de cámaras oscuras grandes, utilizando toda una habitación como cuarto oscuro para dar ese ejemplo de cómo funciona la imagen y cómo se va capturando a modo de fotografía. En fin, para lo que nos ocupa en la historia, aparece Heinrich Schultz. Para el año de 1724 hace un experimento muy interesante. En dicho experimento, que incluso lo pueden ver en este fragmento en el recuadro, y cuyo video original les dejo en la descripción del video, consiste en que a una placa de vidrio se le aplica nitrato de plata y tiza, y sobre esta superficie tratada le aplicó trozos de papel. Y en esos trozos de papel, con el paso de cierto tiempo, al aplicarle luz, vamos a ver exactamente las siluetas del trozo de papel sobre el vidrio. Esto nos arroja el principio de la fotosensibilidad. ¿Por qué es importante esto? Esto importa porque ya en lo que acabamos de ver en la cámara oscura, ya podríamos aplicar en esa superficie que aparece al otro lado del vórtice una placa fotosensible para producir una imagen fija. ¿Por qué en Henry Schultz no se le ocurrió como tal inventarse la fotografía? Porque en este primer ejercicio el efecto es temporal. No se producía una imagen fija que pudiera perdurar. Entonces ya llegamos a un evento que ya tiene un poco de justicia histórica. Por mucho tiempo se pensó que el precursor de la fotografía tal y como lo conocemos era Louis Daguerre, y en realidad el que produjo el primer ejercicio de la imagen fija fue Nips. Entonces Nips, quien para más tarde sí hace una asociación con Louis Daguerre, para 1827 consigue el primer ejercicio de imagen fija en fotografía, de la imagen que estamos viendo en el recuadro, fijada en 1827, y lo logró con la siguiente técnica: a una plancha de peltre recubierta de barniz y betún de Judea, la expone frente a la imagen que se desea fijar. A esa placa recubierta con betún de Judea, después le aplica el tratamiento con petróleo blanco y aceite esencial de lavanda, para finalmente retirar las suciedades fruto de las partes que quedaron expuestas a la luz con agua, y así logrando esta primera imagen fija. Esta imagen fija tardó más de 8 minutos en fijarse. Esta información nos va a servir para las técnicas que vamos a ver más adelante. Después de ello, con el daguerrotipo vinieron muchos más experimentos hasta que en 1884, y este personaje es muy importante para la historia de toda la fotografía, por lo menos en la mayor parte de la corta historia, George Eastman, el fundador de Kodak, para esta fecha crea la primera tira con emulsión fotosensible, es decir, el rollo fotográfico. Y a partir de ahí vemos toda la historia de fotografía con muchísimo mejor acceso. Esto representó mucha más versatilidad por ser ya rollos que se podían cargar. Eso sí, vamos a contar todavía con la desventaja de la fotografía análoga, de que la fotografía no se sabe cómo queda hasta que se llega al laboratorio revelado. Sin embargo, el hecho de que sea portable lo volvió muchísimo más interesante. Entonces, el tema de estos retratos que tenían una exposición larguísima y cuyo
tratamiento cuyo resultado solamente permitía una sola foto sin copias, eh, era una limitante considerable. Ahora, con esta invención de Eastman para llevar esta fotografía, pues ya que se pueda reproducir varias veces en un laboratorio a partir de esta película fotosensible, que con una ampliadora podemos sacar una cantidad considerable de reproducciones, ya entramos en ese momento de la reproductividad de la imagen. Vendrá las primeras películas de la imagen en movimiento, que ya estos rollos fotográficos requieran todavía un menor tiempo de exposición. Entre otros de los hitos más importantes de la historia está la primera fotografía a color, que en realidad pues nace también de un experimento de parte del físico James Clerk Maxwell en 1867, con una fotografía que también vemos en el recuadro llamado Tartan Ribbon. ¿En qué consistía este experimento? Este físico realmente quería probar cómo percibía el color el ojo humano. Entonces, para ello, en tres fotografías, digo tres fotografías porque en una sola imagen se usaron tres películas, y estas las pasaba por un filtro rojo, verde y azul, que al cruzarlas logra esta imagen en color. Este mismo principio se viene aplicando para toda la fotografía y video en color que es posible ver ahora mismo. Y ya finalmente pues vamos a la parte final de la historia. Pues en realidad es una historia que en este momento está a punto de quebrarse, porque ya la fotografía como conocemos va a cambiar, pero eso creo que lo hablaremos al final del tutorial. Y entonces el tema de la fotografía digital, cómo es posible y cuándo. Entonces aparecen los circuitos impresos y los saluros de plata por unos y ceros. Entonces son los principios de los SD o condensadores que dieron paso a experimentos en el laboratorios Bell para crear un chip sensible a la luz hacia 1969. Para esta fecha, Kodak y Steve Sasson, el que vemos en el recuadro, nos presentan la primera cámara con sensor digital. Pero bueno, si vamos a ver fechas y más un poco la historia más cercanas a nuestros círculos cercanos, a nuestras familias, de padres, abuelos, nos hacemos una pregunta muy importante: ¿por qué la cámara digital llegó más tarde que esta fecha? Bien, creo que todo tiene que ver con la velocidad de procesamiento y la calidad que tienen estas imágenes. Tal vez ustedes pueden recordar que estas cámaras semiprofesionales digitales que logramos ver a lo largo de la primera y segunda década del 2000, las fotos salían muy quemadas. ¿Qué me refiero con quemadas? Que es un concepto que vamos a ver más adelante. Que las fotos salen demasiado blancas. Los videos, por supuesto, también heredaron ese problema, y asuntos relacionados con la calidad del video. El hecho de que se obtuviese el primer sensor digital sensible a la luz, pues no quiere decir que se compadeciera de velocidades de procesamiento, que para los años 70 y 80 pues el asunto del microprocesador apenas estaba empezando a trabajar, y obviamente el proceso se volvía bastante tedioso. Por eso que la cámara digital, tal y como la conocemos, alcanzó a tener una capacidad decente hacia mediados de la segunda década del 2000. Por eso, hasta ese momento, bueno, quizá un poco antes, el asunto de la cámara análoga empezó a tener su declive, a dejar de producirse los rollos fotográficos, menos laboratorios fotográficos. De hecho, ya el tema de laboratorios fotográficos queda al servicio de los talleres de fotografía, ya dedicados solamente para los amantes de la fotografía que quieran incursionar en ese mundo en toda su complejidad. Porque hay que decirlo, la fotografía análoga llega a tener su encanto y cosas que la fotografía digital no puede emular con facilidad. Pero eso es un tema que quizá puedan debatir más con sus amigos fotógrafos en la práctica. Recuerden que el tema de la práctica y tener
colegas fotógrafos, sigue siendo una parte esencial de aprender este oficio de la fotografía profesional. Y en fin, llegamos a este momento de la historia en donde ya la fotografía digital nos marca nuestro destino y al cual nos debemos para aprender qué es eso de la fotografía profesional. Y entonces, ¿qué vamos a ver en los siguientes módulos? De ver esas técnicas y la composición para poder tener esa sensación de fotografía profesional, pero con esas técnicas en los ejemplos y en esta breve explicación de la historia de la fotografía, de cómo llegamos a esto de la imagen. Y teniendo conciencia de esto, estoy seguro que vamos a tener un resultado muy interesante. Entonces, vamos a seguir con el módulo de las técnicas. Capítulo 2. ¿Necesito una cámara profesional? Bien, ya cumplimos con un poco de historia que tal vez quieran profundizar más tarde. Ahora, sobre esta gran pregunta es porque siempre nos la hemos hecho cuando tenemos que estudiar de qué se trata esto de la fotografía. Es una pregunta que incluso yo me hice antes de entrar a este universo. Y consiste si realmente necesito una cámara fotográfica profesional para realizar esa clase de fotografía. Pueden haber muchas respuestas, pero quizá con la que me gustaría que ustedes se quedaran es que una fotografía profesional no necesariamente tiene que ver con el dispositivo que tú tienes a la mano. Me refiero a que podemos lograr fotografía profesional tal vez con equipos que no son muy sofisticados. Sin embargo, vamos a entender un poquito cómo se clasifican estos dispositivos. Primero, les voy a mostrar la que fue mi primera cámara digital que digamos yo consideré profesional, porque existían antes cámaras tipo turista en donde solamente tenías que disparar el obturador para solamente tener fotos bonitas. Entonces con esta cámara semiprofesional, que si se fijan pues tiene esta rueda donde podemos ajustar el modo de captura, tenemos que fijarnos, y creo que es el objetivo de este tutorial, es que logremos hacer el disparo en modo manual. Eso si tenemos algún dispositivo fotográfico. Esta cámara semiprofesional es el punto medio entre esa cámara tipo turista que yo les decía antes y una cámara profesional, una DSLR o cámara reflex. Para este caso, si bien puedo controlar la mayor parte de valores que uno espera controlar en fotografía, no logra capturar del todo los efectos deseados. Además del problema que yo les explicaba en el módulo de historia, que para las cámaras digitales en la primera y segunda década del 2000 las fotos salían muy quemadas y este llegaba a tener ese tipo de inconvenientes. Sin embargo, no tengo ningún reparo a pesar del paso de los años, la calidad de fotografía que esta cámara me dejó. Entonces, tal cual como ustedes están viendo algunos de mis resultados en el recuadro, eso es la demostración que quería darles a ustedes, que no necesariamente tener un dispositivo muy sofisticado es igual a tener una fotografía profesional. Ahora, para ver cámaras profesionales como esta, solamente hay que tener algunas consideraciones importantes, entre ellas esto que usualmente llamamos la lente, en realidad se llama objetivo. ¿Por qué? Porque lentes son los varios cristales que en realidad son plásticos que van insertados dentro del objetivo. Entonces es un recurso importante a la hora de cuando tú tengas entre tus planes adquirir una cámara profesional y quieras ir a un estudio fotográfico, una tienda fotográfica, para buscar diversos tipos de objetivos, los preguntas de esa manera y te van a entender con muchísima mejor facilidad y yo diría, te van a tomar en serio como un fotógrafo. Estas cámaras profesionales tipo reflex o DSLR, esta parte que vemos encima, adentro hay un cristal llamado pentaprisma. ¿Ustedes recuerdan en el módulo anterior el esquema de la cámara oscura? Pues bien, esa imagen volcada que llega al sensor, que debería estar en esta parte,
Este pentaprisma, que es un cristal, se encarga de convertir esa imagen volcada en una imagen derecha aquí en el visor de la imagen. Bien, pero bueno, en comparación de esta con la semiprofesional que les mostré hace un momento, también tiene un proyector pantalla LED. Pero ¿qué ocurre? Realmente para el modo profesional es mejor acudir a la óptica para tener control de todos los recursos que vamos a aprender en el siguiente módulo. Y bueno, otro de los defectos de manejar solamente de la pantalla LED es que realmente no vamos a ver en vivo qué es lo que está ocurriendo al otro lado de nuestro objetivo. El propósito de una fotografía profesional, aparte de lo que les dije de tener el modo manual, es manejar todos los elementos necesarios, tener el mayor control de lo que queremos en la imagen final. Bien, porque con esto podemos definir la profundidad de campo, un anillo que está aquí más atrás, enfocar lo que realmente queremos definir con nitidez de la imagen que queremos. Estas otras rueditas que depende de la marca de la cámara, están dispuestas en otra parte. Vamos a controlar el diafragma, la velocidad y con algunos otros botones otros valores necesarios que vamos a ir aprendiendo. Entonces finalmente vamos a hablar de que en realidad la marca de la cámara, los precios no nos tienen que seducir a la hora de tomar la decisión de obtener una cámara profesional. Si realmente necesitamos o queremos ponernos de meta ese recurso, en realidad nos va a importar el detalle del tamaño del sensor, y eso lo vamos a ver en el siguiente recuadro que les voy a explicar. Entonces para este momento estamos viendo esos diversos tipos de cámara que, como se dan cuenta, dependen del formato del sensor que viene incorporado. Estamos viendo las compactas, las que yo les mencionaba, de esas que se diseñaban para turistas, compacta de altas prestaciones, micro 4 tercios, que es muy semejante a la PowerShot que les enseñé anteriormente, la Reflex DSLR, APS-C, APS-H Full Frame, esos son los nombres de los tipos de formato de sensor, y formato medio digital, que es el formato más grande en el término de lo digital, que por supuesto estas cámaras tienen un costo considerable. Para esta presentación estamos viendo cómo luce el sensor dentro de la cámara. Estos son los sensores que hacen posible convertir esa imagen que estamos viendo en una fotografía digital. Y aquí un comparativo a la derecha, cómo eran esos formatos de sensor. En este caso sería el tamaño de las películas fotosensibles en la fotografía análoga, y vemos a la izquierda el tamaño que corresponde a cada tipo de formato de sensor en cámara digital. Viendo por supuesto el más grande, el medio formato de 50.7 por 39 milímetros, y ya más cercano a lo que vemos en teléfonos móviles, de las 5.76 por 4.29 milímetros, pasando por esos formatos del full frame, APS-C, APS-H, y esos formatos que vamos a encontrar en cámaras reflex profesionales. En este recuadro podemos ver ese comparativo superpuesto desde la 5.3 por 4 milímetros hacia el formato full frame. Entonces estamos viendo esta comparativa del tamaño del sensor, y esto cómo puede afectar a la hora de tomar la imagen. Vemos ya para esta última presentación el tipo de información que se gana o se pierde de acuerdo al tamaño del sensor que tengamos. Si tenemos un sensor full frame, podemos tener una profundidad de campo y una panorámica muchísimo más generosa respecto a la imagen que estamos capturando. Y a medida que vamos capturando con cámaras fotográficas con sensores más pequeños, obtenemos menos información de la panorámica de la imagen. Entonces finalmente, ya que repasamos el tamaño del sensor, podemos tener un mejor criterio de conocer nuestro dispositivo y las capacidades. Más allá de eso, para contestar la pregunta finalmente y continuar con los siguientes módulos, en realidad la fotografía profesional no depende exclusivamente
del dispositivo que tengas a la mano, pero sí va a ser necesario que el dispositivo tenga la capacidad de poder manejar algunos controles propios de la fotografía manual. Para ello podemos conocer bien nuestro dispositivo, y si bien ya celulares de gama media como este que estamos viendo tiene la capacidad de poder tener esos controles manuales a través del modo Pro, el utilizar recursos como una cámara profesional de DSLR será mucho mejor. Sin embargo, eso no será indispensable. Por tanto, es la invitación y la conclusión más importante que la calidad de la fotografía depende más del talento y conocimiento que tiene el fotógrafo y no del dispositivo. Entonces, con esto continuamos con el siguiente módulo. Capítulo 3. Controla tu dispositivo. Llegamos al capítulo más importante. Es el gran salto de esa fotografía automática a una fotografía en donde ya puedes dominar dos de los valores manuales más importantes a la hora de tomar una fotografía. Estamos hablando de la velocidad y del diafragma. Vamos a ver primero de qué se trata el diafragma. Ustedes recuerdan la lección sobre la cámara oscura. Para esas cámaras, y ese principio sigue operando hasta hoy, hay unas pequeñas cortinillas que están viendo en el recuadro que se llaman diafragma. Esas cortinillas se encargan de regular la cantidad de luz que entra a través de las lentes hacia el sensor o la película, dependiendo si la cámara es digital o es análoga. Para este control de diafragma se usa en las siguientes situaciones. Realmente, si vemos una situación en donde hay mucha luz, es necesario que el diafragma esté cerrando lo más posible la entrada de luz a través de la lente hacia el sensor para poder obtener una fotografía con la menor exposición posible, es decir, que no tengamos ese efecto de una fotografía quemada, aunque eso depende ya un poco más del segundo valor, que se trata de la velocidad. Entonces, estas fotografías en donde controlamos este diafragma, es decir, o la apertura, también vamos a encontrar eso con ese término, vamos a ver que podemos obtener una fotografía con muchísima mejor nitidez en esos ambientes con mucha luz, y en caso contrario de expandir el diafragma lo más posible para que la cantidad de luz sea más generosa en el sensor o en la película, se aplica para ambientes en donde en realidad la información, es decir, la luz, empieza a ser escasa. Eso suele suceder en un ambiente rutinario, en ambientes tales como atardeceres o espacios cerrados con luz artificial. Lo recomendable y la ventaja que tenemos en la cámara digital es que podemos hacer muchísimas tomas haciendo ese control del diafragma. Entonces, lo recomendable es tener esos juegos en diversas horas del día solamente dominando el diafragma para poder mentalmente tener un orden de cuál es la apertura o diafragma que vamos a utilizar acorde a nuestras necesidades y de acuerdo al entorno que estamos observando. Entonces, para el dominio de diafragma, como están viendo en el recuadro, vemos una escala absolutamente interesante. Entre mayor es el número del valor del diafragma, en realidad estamos cerrando el diafragma, es decir, estamos reduciendo la cantidad de luz que va a entrar al sensor. Y en caso contrario, cuando el número de la escala empieza a ser menor, se está expandiendo el diafragma y le estamos dando más apertura, es decir, más información, más entrada de luz a nuestro sensor o película. Entonces de eso se trata este primer valor importantísimo, el que les vuelvo a invitar que juguemos bastante, y se trata de el diafragma o la apertura. En el segundo caso es la velocidad. ¿Ustedes recuerdan ese dato importante que vimos en historia de la primera fotografía fija que duró 8 minutos en exponerse para obtener esa imagen? Pues bien, es el principio de esa velocidad de obturación, es decir, se trata de el tiempo de exposición en el que se abren las cortinillas que cubren el sensor y el sensor o la película empieza a capturar la imagen. Entonces, ese pequeño clic que escuchamos en cámaras DSLR cuando estamos haciendo la obturación, en realidad se trata de que se está
levantando el espejo que está reflejando la fotografía en el pentaprisma y se expone la imagen al sensor. Y en la cantidad de tiempo que le hayamos fijado se va a demorar en volver a bajar ese espejo. Esa es la explicación de ese clic, porque estamos controlando esa velocidad de obturación. ¿Qué ocurre con estas escalas de velocidad? Que pueden tardar desde segundos hasta ya a fracciones de segundo, tal cual como lo van a encontrar en los valores predeterminados de las cámaras. Entonces, ¿para qué utilizar, por ejemplo, fotos en donde dejemos una velocidad superior a un segundo, 5 segundos, 10 segundos, incluso 30 segundos, o el modo bomba, que es un término indefinido? Este valor de dejar un tiempo de exposición supremamente elevado se trata para condiciones de poca luz, es decir, que el sensor va a tardar muchísimo más en capturar esa imagen debido a que la información de luz no es lo suficientemente potente para una fotografía, digamos, que tarde un tercio de segundo. ¿En qué tipo de fotografía podemos usar esta larga exposición? Como estamos viendo en el ejemplo del recuadro, se usa bastante en fotografía astronómica. De hecho, les voy a dejar un tip muy importante. Si quieren sorprender de tratar de hacer una fotografía astronómica de una foto de noche de un cielo estrellado, despejado, en la azotea de sus hogares, es necesario que la cámara la programen para que quede en tiempo de exposición máximo 30 segundos. ¿Qué ocurre si lo dejo después de 30 segundos? El movimiento natural de las constelaciones, las estrellas, todos los cuerpos celestes se van a ver reflejados en la imagen. Entonces vamos a tener ese efecto de barrido en la imagen final. Bien, ese es el truco. Ahora, esto de esas velocidades extensas de exposición explican un poco en la parte de historia por qué esas fotografías anteriores, sobre todo del siglo XIX y de inicios del siglo XX, la gente posaba con gestos neutrales, no tenían una expresión facial de, digamos, entre comillas, natural, y se trataba de que ese tiempo de exposición, debido a que las emulsiones pedían que ese tiempo de exposición fuera tan extenso, tuvieran que fijarse en esa posición muy, digamos, podríamos decirlo al día de hoy, incómoda. Esas son una de las ventajas de que ya la velocidad de procesamiento de los sensores en nuestros casos de fotografía digital nos permitan una fotografía instantánea con fracciones de segundo, en donde no vamos a ver uno de los errores más comunes en esas fotos de larga exposición. Ustedes han visto en modo automático que a veces en condiciones de poca luz, en un atardecer o una escena nocturna, cuando quieres tomarle un fotorretrato a alguien, la cámara empieza a tardarse un poco y después vemos esa foto movida o ese efecto fantasmagórico. Y se trata precisamente de que la cámara, a través del procesador, está observando que hay condiciones de poca luz y es necesario que ese tiempo de exposición del sensor se extienda un poco más, y mientras eso sucede la persona se está moviendo, entonces llegamos a tener este efecto final. Entonces podríamos dejar en el modo manual esa foto de larga exposición si queremos lograr efectos intencionales, tales como fotos que se llaman time-lapse, como la que están viendo en el recuadro, en la que sí requerimos un elemento muy importante, que sería la trípode o un soporte. ¿Esto por qué? Porque el movimiento que tenemos a la hora de obturar con nuestras propias manos, a pesar de que tengamos la suficiente experticia para tener el dispositivo fotográfico lo más quieto posible, las fotos van a quedar movidas con un tiempo de exposición supremamente elevado, que no necesariamente tienen que ser los 30 segundos, sino ya con pequeñas fracciones de segundo o de 1 o 2 segundos vamos a tener una foto con este movimiento, con este efecto fantasma. Entonces, para esas fotografías de timelapse es aconsejable sea tener un disparador remoto y que esta cámara esté en una trípode, o que en la misma cámara le des ese modo de disparo programado de 2, de 5 segundos para que el obturador se dispare automáticamente ya montado en el trípode o en el soporte improvisado que tú quieras para obtener esa fotografía de larga exposición. Otros efectos de larga exposición se pueden lograr de día, pero por supuesto se tienen que usar algunos otros elementos periféricos
tales como los filtros ultravioleta o algunos filtros opacos, para obtener esas fotos de larga exposición día, pero que ese tiempo de exposición no nos afecte en ese efecto que podemos tener de esa larga exposición en una foto diurna, de que la foto quede quemada o sobreexpuesta. En la toma de fotografía con velocidades de obturación cortas se dan sobre todo si queremos tomar instantáneas, en donde ya tenemos una información de luz absolutamente fiable, donde ya las condiciones de luz no nos van a dejar ese problema que ya hemos descrito antes. El único inconveniente a la hora de hacer esas obturaciones rápidas es que si lo hacemos en condiciones de poca luz, la foto va a quedar subexpuesta u oscura. Esto porque naturalmente el sensor no va a tener el tiempo suficiente para obtener una fotografía con información de luz, es decir, una fotografía tal cual como nosotros queremos, a menos que la intención, de acuerdo al tipo de fotografía que quieras hacer, que las fotos queden intencionalmente subexpuestas. Estos son dos de los valores muy importantes, creo que son fundamentales para ese acercamiento a la hora de manejar la fotografía profesional. Pero de todas maneras hay otras ayudas muy importantes. Por ejemplo, queda la pregunta que vamos a resolver en los siguientes módulos. ¿Qué ocurre si realmente quiero tomar una foto con muy baja, una velocidad de obturación corta, pero que en las condiciones de luz en realidad no son muy favorables? ¿Es posible? De hecho sí, con uno de los valores llamado la ISO, y también responder otro de los inconvenientes. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si en una foto de un atardecer realmente estoy viendo un atardecer, digamos color naranja, pero en la fotografía la estoy viendo más tirando hacia un color blanco, y esa fotografía, por más de que estoy controlando obturación y diafragma, no logro ese resultado de lo que realmente estoy viendo en ese atardecer? Eso lo vamos a controlar con balance de blancos. Entonces, si queremos aprender todo esto, continuemos con el siguiente módulo. Capítulo 4. Temperatura de la imagen, el poder del sensor. Para este momento hemos pasado los módulos más importantes de la fotografía profesional, pero ahora vamos a ver dos de las herramientas que vienen, por supuesto, también de fotografía análoga, que nos van precisamente a ayudar en esas condiciones que hemos expuesto al final del capítulo anterior. Primero vamos a hablar de la sensibilidad. Entonces, este tema de la sensibilidad, que me han escuchado en sensibilidad ISO, en la fotografía análoga se llamaba ASA. Se refiere a la sensibilidad, en este caso, para las películas de la fotografía análoga, la capacidad que traía el rollo para tener muchísima mayor sensibilidad ante esa luz tenue. Entonces, esta sensibilidad nos ayudará en el asunto de poder capturar la luz con mayor rapidez. ¿Para qué es funcional este asunto de controlar la sensibilidad? Precisamente, si queremos capturar una fotografía en condiciones de poca luz, pero que realmente necesitamos una velocidad de obturación rápida, el asunto de una sensibilidad ISO nos va a ayudar a resolver ese problema. ¿Qué sucedía en la fotografía análoga? Para obtener esta sensibilidad era absolutamente necesario cambiar la película, es decir, había que abrir la cámara y cambiar el carrete para insertar la película con la sensibilidad ASA que se necesitaba. Para fotografía digital, por supuesto, no vamos a tener ese problema. Basta con aprender a través de nuestro manual de usuario o en el menú que se dispone en el smartphone para poder controlar esta sensibilidad. Entonces, ¿en qué escala de valores se mide esta sensibilidad? Esta escala de valores, basada en fotografía análoga, viene desde ISO 100 hasta superior a 3000 de ISO. Entonces, en fotografía análoga se podía encontrar de ASA 50, 100 hasta incluso 400, 800. Lo que nos ocupa aquí respecto a sensibilidad es podemos aumentar esa sensibilidad ISO en ese inconveniente de realizar una captura en condiciones de poca luz con una velocidad de obturación rápida. ¿Cuál es el inconveniente que vamos a encontrar? En fotografía análoga, el aumento de ASA se reflejaba en un aumento de grano en el resultado fotográfico. En fotografía digital, a medida que
vamos superando esa escala de ISO, nos vamos a enfrentar al problema del ruido digital. ¿En qué consiste? Consiste en que el sensor, al estar programado con esa sensibilidad ISO alta de capturar la luz tenue en un tiempo muchísimo menor al ser expuesto por una velocidad de obturación extensa, y seguramente ustedes lo han visto a través de smartphones cuando han tenido fotos nocturnas, que en espacios que están en negro oscuros estamos viendo píxeles o colores en sitios completamente aleatorios, en espacios donde debería estar oscuro. El sensor intenta inventar en píxeles colores que realmente no aparecen, no deberían aparecer en ese espectro oscuro en donde no debería haber información lumínica. Entonces esa es una consideración a tener en cuenta. Por eso tratar de mantener el equilibrio entre el tema de una velocidad de obturación y una sensibilidad ISO, y eso también se aprende en la práctica. Teniendo esa experticia de poder manejar esas dos escalas de valores para obtener una fotografía óptima en condiciones de poca luz, podemos tener un resultado muy interesante evitando ese problema del ruido digital. Y finalmente, el balance de blancos. ¿En qué consiste? Este balance de blancos es el detalle más técnico en su sustancia y también con muchísimas posibilidades en lo que se refiere a un sentido artístico, en darle un lenguaje a esa imagen. En lo técnico, balance de blancos es la compensación que le estamos dando a la imagen de acuerdo a la temperatura que nos ofrece la escena que vamos a fotografiar. Para entender esto de temperaturas, y aquí entramos en lo técnico, vamos a ver lo que se llama coloquialmente grados Kelvin, que simplemente son Kelvin, que es la escala de valores para medir el calor que emite una superficie. Y para traer este caso un poco más actual, cuando vamos a ver filtros, cuando estamos tomando fotografía a través de nuestros teléfonos móviles, a la hora de buscar esos filtros vemos términos como fluorescente, tungsteno, etc. Esos son los valores predeterminados que corresponden a la escala de valores de grados Kelvin. Entonces, según esta escala de temperatura, lo que corresponde, como están viendo en la gráfica, entre 2500 3000 Kelvin es temperatura cálida, que se puede ver en situaciones como la luz de una vela. La luz que se da en horas del día en un cielo despejado, que es una temperatura semejante a la superficie del Sol, está en escala aproximada entre 5000 y 5500 Kelvin. La escala de luz más fría, que está entre 10.000 y 12.000 Kelvin, es el filtro que encontramos como tungsteno. Para este momento, si ya entendemos este asunto de la temperatura que estamos viendo en la escena para tomar la fotografía, es hora de comentar que ya estamos hablando en términos profesionales. ¿Para qué nos sirve entonces el asunto del balance de blancos con esta conciencia sobre la temperatura de color? Ajustando este balance de blancos nos ayudará a compensar el resultado que vamos a tener en términos de temperatura, sea en el caso que queramos ser completamente ortodoxos, es decir, fieles a lo que estamos viendo, identificar la temperatura de color adecuada y ajustarla con los grados Kelvin que corresponde, según esas escalas que hemos visto en el recuadro anterior. Pero en realidad es mucho más certero hablar de un ajuste manual de temperatura a través de balance de blancos para hacer compensaciones. Quiero decir, para escenas en donde estamos viendo, por ejemplo, en una situación de un atardecer con cielo nublado, vamos a tener una escala de colores muy cercana al tungsteno, es decir, los 10.000, 12.000 grados Kelvin. Entonces, si tomamos una fotografía sin darle ese ajuste de balance de blancos, vamos a obtener una fotografía en donde toda la escala de colores que vamos a ver en la imagen van a tener una tendencia hacia esos tonos azules. Y realmente, si vamos interviniendo manualmente el balance de blancos en nuestros dispositivos, diciendo
que la imagen está a esa temperatura de 10.000, 12.000 Kelvin, la cámara intentará compensar, es decir, hacia tonos más cálidos para obtener una fotografía muchísimo más equilibrada, en donde veremos esa escala de colores se compensará hacia una tendencia contraria, es decir, hacia un tono cálido. Eso es lo que usualmente en dispositivos móviles hemos tratado de hacer sin tener conciencia de esta escala de valores de temperatura mediada por el balance de blancos. Por ello hemos tenido esa imagen mental de que si tenemos una fotografía muy fría, le metemos un filtro caliente. Realizar ese ejercicio no está del todo mal, pero tal vez ustedes han visto que esa intervención a través de esos filtros predeterminados inducen a que tenemos una fotografía completamente saturada de tonos naranjas, rojos, azules, cuando queremos cambiar una foto fría a caliente, sin tener conciencia de estos detalles de balance de blancos. Mientras que si tenemos el control a través de esta escala de valores de balance de blancos, que también, como las demás herramientas que hemos aprendido en los módulos anteriores, vamos a tener el control del resultado que queremos obtener, y también a través del dominio del balance de blancos junto con las demás herramientas que hemos aprendido a dominar, reducir en lo mayor posible los tiempos de edición y postproducción, que a la hora de hacer esos retoques, ya cuando hablemos en ese módulo, solamente nos encarguemos de los detalles más mínimos. Entonces aquí ya cumpliríamos el objetivo, que es el que yo espero para este curso, del dominio de las técnicas para un uso práctico de la fotografía profesional. Todo esto es para ya lograr estos insumos mínimos para tener ese control de lo que queremos ver al otro lado de la imagen. Hay que hacer la salvedad en este último tema de balance de blancos, que no necesariamente hay que hacer una compensación para obtener una foto fiel a lo que estamos viendo, a menos que ese sea nuestro objetivo dependiendo del tipo de fotografía. En realidad, este asunto del balance de blancos también nos puede permitir darle ese lenguaje artístico, ese retoque, ese significado que está ligado a las emociones o a las intencionalidades que le querramos dar a nuestra fotografía. Entonces la invitación es para dejar esto a modo de práctica, de mucho ensayo y error, igual que en las demás herramientas que hemos aprendido en los módulos anteriores, para poder tener ese tipo de fotografía profesional que absolutamente tiene que estar ligado con nuestros intereses, nuestras intenciones a la hora de imprimir esa imagen fotográfica o de publicarla en nuestros medios digitales. Ya hemos aprendido todo el detalle del cómo hacerlo. Ahora vamos a ver la forma a través de la composición y la postproducción en los últimos módulos. Capítulo 5. La forma y sobre la edición. Y ya consideraciones finales sobre los procesos de edición, postproducción y unas consideraciones finales respecto a los tipos de fotografía. Para ser breves, en composición siempre se comienza con la regla de tercios. Es como el valor predeterminado que podemos encontrar en la mayoría de cámaras semiprofesionales, profesionales y en dispositivos móviles. Esta regla de tercios sencillamente nos da una guía sobre esas intersecciones o puntos de interés donde encuadramos los aspectos que queremos que destaquen la fotografía. Es en realidad una ayuda muy mínima, la más cercana que podemos encontrar en composición. Realmente la lección más importante es, si hemos visto en el tema del desarrollo del dibujo, la pintura, la producción de la imagen fija a través de la historia, realmente nos encontramos con otros esquemas de composición. Quizá el más interesante por su relación con la matemática es la proporción áurea. Esta proporción áurea nos da prácticamente una definición de perfección en el encuadre de la imagen. Es el esquema favorito de muchos artistas plásticos aún en la actualidad, y de por sí es un asunto muy interesante que explorar a través del vasto mundo de la red. La conclusión más relevante que quiero llegar con ustedes es que en composición
En realidad cosas como la composición a partir del vacío, el dibujo de las líneas, la tensión, incluso la idea de salirnos un poco del libreto, que se rompa esos esquemas de ley de tercios y proporción áurea, llegan a ser válidos. En realidad, el tema de la composición sí es importante revisarlo si queremos retratar una imagen pensada, tener todas esas consideraciones, más las que les mencioné, en la que incluso aparecen cosas como la línea de horizonte, puntos de fuga, son cosas que podríamos rescatar para componer nuestra imagen, para tratar de pensar cómo ordenar todo lo que estamos viendo a través de nuestra lente, de nuestro visor, dependiendo del dispositivo que tengamos. Entonces, ¿realmente este asunto de la composición es importante seguirlo al pie de la letra? Depende de tu interés, no es un requisito que nos dé una definición de que alguien sea fotógrafo profesional o no, pero sí el tener conciencia que existen estas ayudas visuales para componer esa imagen que queremos nos podría dar criterios para poder clasificar nuestra fotografía. Y a este punto llegamos a la parte final, que se trataría de ese tema de la edición, postproducción y tipos de fotografía. ¿Por qué condensamos todo ahora? Realmente es muchísimo más importante definir nuestras herramientas de edición y postproducción de acuerdo a los elementos que tengamos a la mano, nuestros intereses, nuestro tipo de fotografía. Si realmente queremos comunicar algo que esté más allá de lo que hemos estipulado en todo lo aprendido en las técnicas, si tus intereses, tu propuesta está más allá de esas herramientas que tú puedes controlar a través de tu dispositivo, hay que tener en consideración lo siguiente: el tipo de formato en el que se guardan nuestras fotografías. La gran mayoría de ustedes, creo, han visto que sus fotografías se guardan en formato JPEG. En realidad este es un formato comprimido, es la manera de guardar en un menor espacio esa información de la imagen. En realidad no está mal, nos ha facilitado muchísimo el trabajo en las últimas décadas. Sin embargo, a la hora de la edición, bien, podríamos hacer edición a partir de ese formato, pero hay que tener en cuenta que esos formatos comprimidos, en realidad, como están condensando zonas de luz, zonas con tonos muy parecidos para tener ese formato comprimido, a la hora de hacer la edición vamos a encontrar franjas en esa edición que iríamos a realizar, sea vía Photoshop, Photoshop Lightroom o una herramienta que yo usé en mis inicios que se llama Forescape. Eso puede funcionar para esos formatos JPG. Si realmente queremos tener un resultado rápido, tenemos ese acceso a nuestra computadora para hacer esas ediciones con ese formato JPG, estamos en esa libertad de poder hacerlo, pero teniendo en mente eso, estamos editando un formato comprimido y esa edición puede terminar en un deterioro de la calidad. Ahora, para el tema de edición, si realmente queremos una edición con la mayor calidad posible, vamos a ver en el recuadro los formatos RAW. Son formatos paralelos a ese JPG que se guarda en nuestro dispositivo. La gran mayoría de cámaras profesionales y algunos teléfonos móviles tienen esa disposición de guardar ese respaldo en ese formato RAW. Es un formato mucho más grande en donde se van a guardar muchísimos más metadatos, es decir, información adicional aparte de la fotografía. Y la magia en edición desde el formato RAW es que si lo abrimos, por ejemplo, en Adobe Photoshop, vamos a encontrar que podemos manipular muchísimos más valores relacionados con la luminancia, matiz, calidad, luces, sombras, blancos, toda la gama de saturación, muchísimos valores que normalmente en edición con JPG no podemos lograr. Este formato RAW, en realidad, en el proceso de edición, que a veces es importante para los que realmente queremos tener el control exclusivamente con lo que dominamos, con las técnicas que aprendimos, en realidad este formato RAW nos funciona como un respaldo si realmente llegamos a tomar una buena fotografía, pero por algún motivo, alguno de los valores que hemos manipulado
no nos dejó un resultado aceptable para nosotros. Entonces, este formato RAW sería esa ayuda en el proceso de sentarnos a editar. ¿Qué puede ocurrir respecto a los dispositivos móviles que también pueden guardar formato RAW? En realidad creo que se cuenta con la fortuna buscando, según el dispositivo que tengas a la mano, ese formato de respaldo con qué programa puedes abrir y manipular esos valores adicionales a la hora de editar tu fotografía. Es una de las ventajas que nos está ofreciendo la nueva gama de celulares, que tal vez a la gama media el formato RAW todavía no se ha implementado completamente, pero tal vez al momento de la edición de este video esos celulares de gama media que hayas adquirido ya tengan esa capacidad de poder guardar ese respaldo en formato RAW y lograr esa edición profesional con las intencionalidades o las correcciones que tú quieras hacer a partir de las fotos que has tomado. Entonces podemos tener la conclusión que en realidad para ese proceso profesional en términos de esa edición y postproducción es necesario que busques esos programas o recursos adicionales que puedes encontrar a través de la internet en diversos blogs, otros videotutoriales, incluso en cursos especializados en línea o semipresenciales. Puedas encontrar técnicas de esa edición postproducción que estén acomodadas al tipo de fotografía que tú quieres desarrollar. Capítulo final. Tipos de fotografía y conclusiones. Entonces, para los tipos de fotografía encontramos de varios tipos. Solamente vamos a mencionar algunos que tienen que ver con recursos que tal vez estén más a nuestro alcance. Me estoy refiriendo tal vez a la fotografía documental o periodística, fotografía artística por supuesto, fotografía publicitaria, fotografía de arquitectura, tal vez en artística, que tienen que ver con algunos ejes temáticos muy específicos, como tal vez fotografiar animales, o mi preferida, el paisaje. Los otros tipos de fotografía realmente se requieren otro tipo de recursos, por ejemplo la fotografía aérea, que ya contamos con la facilidad de poder usar drones para poder llegar a esa clase de fotografía, y unos subtipos de fotografía como relacionados con la publicidad o tal vez con oficios transversales como la biología, la medicina, la criminalística, entre otros. Es una gama de posibilidades en la que el mundo de la fotografía está abierto a nosotros y nosotros podemos escoger el camino que deseemos. Y tal vez para ciertos tipos de fotografía tenemos esas limitaciones de aún no contar con los recursos, pero ya tenemos la técnica suficiente y podremos pensar en esos retos de mediano plazo de poder adquirir equipos necesarios para ese tipo de fotografía que deseamos alcanzar. Como por ejemplo la mención que les hice de la fotografía aérea o incluso fotografía submarina, ¿por qué no? Entonces, con estas posibilidades de estos tipos de fotografía, solamente quiero volver a una mención que hice en la introducción sobre el fin de la fotografía. Esa mención que hice tal vez no se dé en el corto plazo. Esa mención del fin de la fotografía se trata de esta fotografía que se logra a través de la cuántica, en la cual dispositivos no necesitan tan información lumínica para poder obtener una imagen. Entonces, esas posibilidades de la cuántica nos puede hacer repensar el mismo concepto de fotografía, pero tal vez es un tema aplazable. Por hoy tenemos el mundo de la fotografía al alcance de nuestras manos. Está en nuestra disposición, en nuestro mérito, tener ese autocriterio de ser juiciosos, de tomar fotografías, seleccionar, ser autocríticos, de revisar esos fotógrafos famosos, fotógrafos locales, círculos, blogs, todos los recursos que tengamos al alcance para tener ese crecimiento de nuestro criterio personal para llegar a ese objetivo de la fotografía profesional, sea en el tipo de fotografía que sea y con la técnica que se haya acomodado a tus intereses. Y pues bien, este es el final de este tutorial de técnicas y uso práctico para una fotografía profesional.
Espero se haya cumplido mi objetivo de tener ese paso de la fotografía amateur a una fotografía profesional sin necesidad de esos recursos costosos que tal vez te hayan limitado a pensar en poder hacer fotografía profesional con lo que tienes a la mano. No siendo más, te quiero agradecer que me hayas acompañado hasta el final de este tutorial y espero tengas un futuro bastante provechoso en este universo tan maravilloso de la captura de la imagen fija, de la fotografía. Muchísimas gracias por acompañarme y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.